Compañeros, hoy hablaremos de 5 de las condenas más injustas de la historia. Pero no nos vamos a remontar a mucho tiempo atrás, sino quiero tocar condenas que conozcamos más, ¿no? Ya lo entenderéis porque voy a abrir con una de las condenas que ha sido más mediática, sobre todo en esta última década, ya que Netflix le hizo una serie que lo petó. Concretamente fue en el año 2019. La serie se llama Así nos ven, una serie que en mí impactó muchísimo, una de las mejores series que he visto en cuanto a realismo estos últimos tiempos. Me la recomendó mi buen amigo Javier Nieto. Y habla sobre los 5 chavales de Central Park que fueron juzgados y encarcelados de una manera injusta y aún a día de hoy el estado de Nueva York sigue pagándoles. Is my mom here? It's just us. You and us. Antron McRae, 15 años. Kevin Richardson, de 14 años. Yusef Salam, de 15 años. Raymond Santana, de 14 años. Y por último, Corey Wise, de 16 años. Su historia personalmente es la que más me impactó, ya que en la serie lo hicieron para que tú lo vivieras de una manera tan empática y desagradable en tus carnes. Encima la interpretación del chico, increíble. Estos fueron los 5 menores que recibieron una de las condenas más injustas hasta el día de hoy y dieron pie al famoso caso conocido como los 5 de Central Park. En 1989, 5 jóvenes fueron arrestados, posteriormente juzgados y encarcelados de una manera injusta por un crimen brutal que se cometió esa noche en Central Park. Todo comenzó el 19 de abril de 1989, cuando Trisha, una corredora que simplemente estaba haciendo su running nocturno, fue atacada, violada y dejada por muerta ahí en Central Park. La mañana siguiente una persona la encontró y obviamente rápidamente llamó a la policía. La policía sufría una gran presión mediática en esa época y decidieron arrestar a 5 chavales que anecdóticamente habían estado en Central Park no haciendo eso esa noche. Los 5 menores fueron sometidos a interrogatorios de más de 24 horas sin descanso. Piensa que eran menores. Imagínate tú con 14 años arrestado por algo que no has hecho, sin la presencia de tus padres, ni un abogado, ni una persona de confianza allí, y siendo interrogado bajo coacción. A Corey Wise, de 16 años, que cabe decir que simplemente estaba acompañando a su amigo en ese momento, y un policía lo cogió y le dije, ¿tú no quieres acompañar a tu amigo? Después de eso se pasó, y creo que, bueno, casi 20 años en prisión, ¿eh? Tras más de 24 horas de interrogatorios, sin abogados ni familiares, pero con unas confesiones bastante forzadas, ya que no había pruebas de ello, pero aún así fueron condenados. Tuvieron que pasar más de 12 años para que otro preso, el cual coincidió con Corey Wise, un hombre llamado Matías Reyes, confesara que había sido él. El ADN coincidía con Matías Reyes. Previamente no lo había hecho con ninguno de los 5, eso es lo más fuerte del caso. Ese mismo año sus condenas fueron anuladas. Y tú te preguntarás, todos esos años en prisión, perdiste tu vida allí, ¿no? En la prisión, los mejores años de tu vida. ¿Cómo se les recompensó? Pues en 2014 la ciudad de Nueva York acordó pagarles 41 millones de dólares a los 5 chicos de Central Park. Se tardaron más de 10 años, ya que había una combinación de obstáculos legales, falta de voluntad política y la típica lentitud del sistema judicial. Os recomiendo muchísimo ver la serie y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Ejecutaron a un hombre inocente? Esto es el famoso caso de Cameron Todd Willingham. En 1991, una casa se incendió en Texas, donde murieron 3 chicas, las 3 hijas de Todd. El padre, Todd, sobrevivió simplemente con unas quemaduras superficiales, pero pocos días después no lo veían como un superviviente, sino como el posible asesino. Según los investigadores, el incendio fue provocado. Dijeron que las marcas en el suelo indicaban un líquido acelerante, que el fuego se comportó de una forma intencional. Todd Willingham fue acusado de asesinar a sus propias hijas, supuestamente para librarse de ellas y continuar con una vida sin responsabilidades. Pero aquí empieza lo escalofriante.
Años después, científicos forenses empezaron a revisar el caso y se dieron cuenta de que la ciencia para condenar a Todd había sido totalmente falsa y manipulada. Lo que parecía prueba de un incendio intencional era en realidad cómo se comportaba el fuego en condiciones normales. No había acelerante, no había evidencia concreta, solo malas interpretaciones y prejuicios. El señor Todd siempre sostuvo su inocencia, clamó por su vida hasta el último momento, incluso rechazó admitir culpa a cambio de conmutar la pena. En 2004 finalmente fue ejecutado por un crimen que hoy en día la ciencia dice que seguramente no cometió. Hoy su caso se usa en Estados Unidos como un ejemplo de una ejecución que no tuvo que haber sido. Y plantea una pregunta muy incómoda. ¿Cuántos más como Todd han sido ejecutados por algo que no cometieron? ¿Puede una canción cambiar el destino de un hombre? Pues bien, esta es la historia de Hurricane Carter, un hombre que pasó 20 años en prisión por un crimen que no cometió. Y se dice que lo condenaron por su color de piel. En los años 60, Carter era la promesa más conocida del mundo del boxeo. Todo le iba como la seda. Era un crack a nivel técnico, un crack a nivel físico, tenía mucha agresividad, se decía que era imparable. Pero todo cambió la noche del 17 de junio de 1966, cuando 3 personas fueron asesinadas en un bar de Nueva Jersey. Carter y un colega suyo fueron detenidos esa misma noche como presuntos sospechosos de esos 3 crímenes, aunque no había evidencia ni de armas, ni de huellas, ni ADN. Aún así, fueron condenados a cadena perpetua. El juicio fue un desastre, manipulación policial, testigos presionados por un jurado completamente repleto de personas blancas. Recordad que en esos años, en los años 60, en Estados Unidos había muchísimo, pero que muchísimo racismo. Y Carter no solamente era un boxeador negro, sino una actitud desafiante. Se decía que era un poco una amenaza para el sistema. Y eso él lo sabía y escribió una autobiografía que fue conocida en el mundo entero. Y se convirtió en un símbolo de lucha contra el racismo judicial. Pero aún así seguían pasando los años y su libertad nunca llegaba. Su situación atrajo la atención de muchísimas figuras públicas muy importantes, pero especialmente la de una persona a la que yo admiro muchísimo, un tal Bob Dylan. El único músico con un Nobel en literatura por haber creado una nueva expresión poética en la ya tradicional historia de la música americana. Y en 1975 compuso una canción llamada Hurricane para destacar las irregularidades de la condena del señor Carter. Y esa canción fue un grito que despertó a todo el mundo. Gracias a esa canción se abrieron nuevas investigaciones. Todo se activó realmente por esa canción. Pero no fue hasta 10 años después que el juez federal anuló la condena del señor Carter, alegando que no fue un juicio justo, sino un juicio motivado por el racismo. Imagínate que te acusan por asesinato sin prueba alguna y que al final acabas 45 años en prisión. Pues esto es lo que le pasó al señor Richard Phillips, el hombre que soportó la condena más larga e injusta de la historia de Estados Unidos. En 1971 Detroit vivía una época difícil en cuanto a racismo. Ese año asesinaron a un señor llamado Gregory Phillips. Y la policía necesitaba un culpable. Pues acabaron cogiendo a un chico de 25 años sin ningún antecedente penal. Todo motivado por Fred Mitchell, un testigo que decía haber visto el crimen y luego se demostró que se lo había inventado todo. Claro que es que sin pruebas físicas ni ADN era la palabra de uno contra la palabra de otro. Y todo fue por culpa de un testigo clave. El señor Fred Mitchell dijo haber estado presente en el crimen y señaló a Richard. Pero lo que nadie supo, al menos hasta décadas después, es que ese testigo mintió. Lo hizo para proteger al verdadero asesino, su propio cómplice, el señor Richard Palumbo. Y aún así Richard fue condenado a cadena perpetua. Pensad que al final el pobre señor Richard Phillips pasó 45 años en la cárcel, ya que en ningún momento quiso admitir nada de lo que no había hecho. Y no fue hasta 2010 cuando Richard Palumbo, el verdadero asesino, lo confesó todo. Esta confesión llegó a oídos del Proyecto de Inocencia de Michigan, que reabrió el caso y luchó por una revisión. Finalmente, en 2018, después de casi de medio siglo, un juez declaró a Richard completamente inocente. Tenía 73 años y había perdido su juventud, su familia y su vida. ¿Y qué fue lo más increíble? Lo más increíble fue que Richard Phillips no guardaba ningún odio.
Salió y simplemente se dedicó a pintar cuadros. Obviamente recibió una compensación del Estado, pero eso no hace que recuperes tu tiempo. Y ahora para cerrar este primer vídeo quiero hablar de un juicio, el cual aún sigue con muchas dudas, y es el de el español condenado en Estados Unidos, Pablo Aybar. Un triple asesinato, una grabación borrosa, un juicio lleno de dudas, y un hombre que lleva más de 25 años diciendo: yo no fui. Esta es la historia de Pablo Aybar, el español que fue condenado a muerte en Florida por un crimen que, hasta día de hoy, sigue envuelto en sombras. Año 1994 en Florida. 3 personas son brutalmente asesinadas. El vídeo muestra a 2 hombres encapuchados y uno de ellos se quita la camiseta y deja su rostro al descubierto por un instante, pero la imagen es borrosa, pixelada, difícil de identificar. Ese rostro fue atribuido a Pablo Aybar, hijo de un vasco que vivía en Florida desde los años 70. Pablo fue arrestado, no había ni coincidencias de ADN, ni huellas, ni nada por el estilo. La única prueba por la que se sostenía todo era ese supuesto vídeo pixelado. En el año 2000, Pablo Aybar fue condenado a pena de muerte. Durante 16 años, Pablo vivió en el corredor de la muerte, encerrado 23 horas al día esperando su ejecución. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Se invalidó el juicio, ya que había sido tan malo que no se sostenía por ningún lugar. Se ordenó un nuevo juicio y en 2019, con pruebas igual de dudosas, fue de nuevo declarado culpable. Pero esta vez le evitaron la pena de muerte. Pablo fue condenado a cadena perpetua. Aquí, en España, su caso ha causado muchísima indignación. Muchas organizaciones de derechos humanos coinciden que es una condena sin pruebas concluyentes. Y más aún, si hay otra persona implicada, Seth Peñalver, que fue juzgado por el mismo crimen y absuelto en 2012. ¿Cómo es posible que 2 personas acusadas del mismo crimen, una sea absuelta y la otra condenada? ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante un error judicial o ante un crimen perfecto, sin castigo?